La abuela había prohibido a todo el mundo acercarse a su cobertizo durante toda su vida. Nadie sabía por qué. Ella solo sonreía y decía que solo eran herramientas viejas. Tras su muerte, la familia decidió abrir la puerta. Lo que encontraron dentro hizo llorar a todos y cambió para siempre el recuerdo que tenían de ella. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El viento soplaba con un murmullo largo y constante, moviendo las hierbas altas que cubrían el camino hacia la colina donde se alzaba la vieja casa. Era una tarde de otoño, con un cielo grisáceo que parecía no haber visto el sol en semanas. Las hojas secas se acumulaban en los bordes del sendero, y el aire olía a tierra mojada, a lluvia que se resistía a marcharse del todo. Desde la distancia, la casa de Mabel, así la había conocido todo el pueblo de Brookdale durante décadas, parecía más un recuerdo que un hogar. Las ventanas opacas, las tejas vencidas y el porche torcido daban la impresión de un lugar que había dejado de pertenecer al presente. Sin embargo, para Tom, nieto de la mujer que había vivido allí toda su vida, ese lugar seguía siendo una parte de él, algo que le llamaba desde la infancia. El coche se detuvo al final del camino, frente a la verja medio oxidada que marcaba el límite de la propiedad. Evelyn, su madre, fue la primera en bajar. Llevaba un abrigo beige que la protegía del viento, aunque nada podía protegerla del peso del recuerdo. A su lado, su hermana Marjorie ajustó la bufanda alrededor del cuello y observó el horizonte con una mezcla de resignación y distancia práctica. Tom bajó después, cerrando la puerta con cuidado. El sonido metálico rompió la quietud del campo, y por un instante los tres quedaron en silencio, mirando la silueta de la casa que los esperaba como una reliquia de otro tiempo. «No ha cambiado mucho», dijo Evelyn finalmente, con voz baja, casi temerosa. «No», respondió Marjorie. «Solo que ahora nos toca a nosotras decidir qué hacer con todo esto». Tom no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en la parte trasera del terreno, donde, entre los árboles desnudos y el pasto amarillento, se distinguía una pequeña estructura de madera. Era el cobertizo. Seguía allí, inclinado hacia un lado, con la puerta asegurada por un candado antiguo que aún brillaba bajo la luz apagada de la tarde. La imagen le golpeó con una claridad tan viva que por un momento se sintió niño otra vez, parado en el mismo lugar, mirando aquel edificio con la fascinación y el temor de quien presiente un misterio que no entiende. La llave chirrió en la cerradura principal de la casa. Cuando la puerta se abrió, un aire seco y ligeramente perfumado con lavanda salió de adentro, como si el lugar hubiera estado respirando en silencio durante años. La luz que entró reveló un interior congelado en el tiempo, una mesa de madera con un frutero de porcelana lleno de frutas artificiales, un reloj detenido a las 2:15, y cortinas color crema que habían perdido su brillo. Cada objeto parecía una reliquia cuidadosamente conservada por una mano que no había querido abandonar nada. Evelyn recorrió la cocina con una expresión extraña, entre el afecto y la incomodidad. «No tiraba nada», murmuró, pasando los dedos por el borde del fregadero. Marjorie dejó sobre la mesa una carpeta con documentos. «Será un trabajo largo. Tenemos que clasificar todo antes de que venga el agente inmobiliario». Tom no respondió. Se había detenido frente a una repisa con fotografías enmarcadas. Una de ellas mostraba a su abuela Mabel joven, de pie frente a la casa, sonriendo bajo un sombrero de paja. En otra, un niño de unos 6 años, él mismo, aparecía abrazado a ella, los dos riendo bajo el sol de un verano lejano. Le pareció escuchar su voz, ese tono cálido con el que le contaba historias mientras horneaba pan. Por un instante, el aire del presente se mezcló con el de los recuerdos, y el silencio de la casa pareció llenarse de vida. Durante la tarde, las tres figuras se movieron entre muebles cubiertos por sábanas, levantando polvo y descubriendo pedazos de pasado. Marjorie abrió las ventanas para que entrara algo de aire fresco. El viento agitó las cortinas y arrastró un olor a tierra mojada. Evelyn, metódica, comenzó a hacer pilas, ropa para donar, utensilios para revisar, libros para guardar. Tom subió al piso superior. Las habitaciones estaban inclinadas bajo el techo abuhardillado, el papel tapiz despegado en las esquinas, pero aún se percibía algo acogedor, una dignidad silenciosa.
Entró en la habitación que había sido de su abuela. La cama estaba hecha con precisión, la colcha bordada a mano y una bufanda doblada con cuidado sobre la cómoda. Encima, un par de lentes descansaba junto a un reloj detenido. El orden era tan exacto que parecía reciente. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo la textura áspera del tejido. La madera del suelo crujía con suavidad, y desde la ventana se oía el rumor del viento empujando los árboles. En ese momento, sin saber por qué, pensó en el cobertizo, en cómo se movían sus tablas bajo las ráfagas, en cómo ese lugar había resistido el paso del tiempo mejor que el resto de la granja. Bajó al caer la tarde. El sol se filtraba en franjas doradas a través del polvo suspendido en el aire. En la mesa, Evelyn y Marjorie hablaban sobre testamentos y documentos notariales, mientras Tom, distraído, miraba hacia el jardín trasero. El cobertizo se recortaba contra el cielo, que empezaba a oscurecerse. Había algo en su silencio que lo atraía, algo que no había podido comprender nunca. Otra vez mirando ese sitio, dijo su madre sin levantar la vista. No recuerdo haberla visto entrar allí nunca, contestó él. Sí entraba, dijo Marjorie. Muy temprano, a veces de noche. Decía que guardaba herramientas. ¿Y nadie sabe qué había dentro? Solo dijo que no era asunto nuestro, respondió Evelyn con una aspereza que cerró el tema. La conversación murió allí, pero la semilla de la curiosidad ya estaba germinando. Tom pasó el resto del día con una inquietud que no lograba sacudirse. Esa noche, después de cenar frente a una chimenea que apenas ardía, se quedó sentado cuando los demás subieron a dormir. La casa crujía con el viento. El fuego lanzaba destellos breves sobre las paredes. Afuera, la colina se extendía como una sombra, y el cobertizo parecía un ojo oscuro vigilando desde lejos. Tom se levantó, tomó una taza de café frío y fue hasta la ventana. El vidrio empañado devolvía su reflejo, pero detrás podía distinguir la silueta del edificio. Se preguntó por qué su abuela había mantenido esa prohibición con tanta firmeza. Recordó el día en que, siendo niño, se acercó demasiado. Ella salió del jardín con su delantal cubierto de tierra, sonriendo, pero con una mirada que no admitía réplica. No es un lugar para niños, Tommy, le había dicho. No había enojo en su voz, solo una tristeza contenida. La imagen volvió a él con tanta fuerza que sintió que debía salir, pero se detuvo. No era el momento. Aún así, la idea de cruzar esa puerta creció en él como una llama débil pero persistente. Cuando subió al cuarto y se metió en la cama, el sonido del viento se confundía con el leve golpeteo de la lluvia contra los cristales. Cerró los ojos y soñó que estaba en la colina, bajo un cielo claro, viendo a su abuela frente al cobertizo. Ella giraba la llave en la cerradura, lo miraba con ternura y entraba en la oscuridad. Luego, la puerta se cerraba sola. Despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac distante de un reloj que no recordaba haber escuchado antes. Bajó a la cocina, donde el aire aún olía a café viejo. Desde la ventana, el cobertizo se recortaba en el gris del amanecer, envuelto en una neblina leve. Todo parecía inmóvil, pero algo había cambiado. Su miedo de niño se había transformado en una necesidad. Cuando Evelyn y Marjorie bajaron más tarde, Tom ya tenía preparado el coche para ir al pueblo a comprar herramientas y material de limpieza. Dijo que lo hacía para reparar las canaletas del tejado. Su madre asintió distraída. En el fondo, él sabía que no se trataba de reparar nada. Lo que lo esperaba al final de esa tarde no era trabajo, sino una respuesta. El resto del día transcurrió lento. Clasificaron objetos, firmaron papeles, y cada tanto, cuando el silencio se alargaba, se escuchaba el rumor del viento chocando contra la casa. Tom miraba por la ventana de tanto en tanto, siguiendo con la vista el contorno del cobertizo. Al atardecer, las nubes se abrieron apenas, dejando pasar una luz dorada que tiñó los campos de cobre y ocre. El aire olía a hojas húmedas y a madera. Esa noche el sueño volvió, más nítido. Su abuela lo llamaba por su nombre, pero no desde la casa, sino desde el cobertizo. La puerta estaba entreabierta y de su interior salía una luz cálida, dorada, que lo invitaba a entrar. Cuando despertó, el corazón le latía con fuerza. Se vistió en silencio, bajó las escaleras y se detuvo junto a la puerta del porche. Fuera la lluvia había vuelto, fina y persistente.
El camino hacia el cobertizo era oscuro, pero el candado, incluso desde la distancia, relucía débilmente bajo el reflejo de la luna. No dio un paso más. Se quedó allí, escuchando el sonido del agua cayendo sobre el tejado, el crujido de las ramas, el eco lejano del viento. Sintió que algo, invisible pero poderoso, lo observaba desde el interior de esa pequeña construcción. Era como si el pasado entero de su familia estuviera encerrado detrás de esa puerta. Cuando regresó a la cocina, encontró a su madre de pie, sosteniendo una linterna. ¿No puedes dormir?, preguntó ella. El viento, respondió él sin mirarla. Sí, dijo Evelyn tras una pausa. El viento no deja descansar a nadie esta noche. Volvió a subir a su habitación, pero el sueño ya no regresó. Miró el techo hasta que la oscuridad empezó a ceder ante la primera claridad del día. Sabía que no podría ignorarlo más. Su abuela le había dejado un misterio, y él no descansaría hasta desentrañarlo. Cuando el sol despuntó débilmente tras las nubes, Tom decidió que, pasara lo que pasara, abriría esa puerta. Y mientras las luces del amanecer teñían de plata los campos, el cobertizo permanecía allí, sereno e inmutable, esperando, como si todo lo que alguna vez había importado en esa colina latiera detrás de sus paredes. Aquella mañana, sin saberlo, Tom estaba a punto de comenzar a descubrir la verdadera historia de su abuela. La mañana amaneció envuelta en una niebla densa que parecía no querer despegarse de la colina. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas, y en los charcos que se formaban junto al camino se reflejaban los árboles desnudos, como esqueletos temblorosos bajo el cielo gris. Dentro de la casa, el silencio era tan profundo que el sonido del reloj de pared resonaba como un latido. Tom se encontraba en la cocina, de pie frente a la ventana, con una taza de café frío entre las manos. Miraba el cobertizo detrás del manzano, apenas visible a través de la bruma. El candado brillaba con un destello débil, un punto de luz suspendido en la humedad del aire. Desde el instante en que había decidido abrir aquella puerta, todo lo demás había perdido importancia. Ni los documentos, ni las conversaciones sobre la venta, ni siquiera las advertencias de su madre parecían tener peso frente a la idea que lo consumía. Descubrir lo que Mabel había guardado durante toda su vida. Evelyn entró en la cocina, ajustando su bata. «¿No has dormido?», dijo sin mirarlo. Tom sonrió con cansancio. «Un poco. Tienes esa mirada tuya, la misma que cuando eras niño y te empeñabas en arreglar cosas que no necesitaban arreglo». Él se encogió de hombros. «Quizás haya algo que sí necesita arreglarse ahora». Ella lo observó un instante y luego, sin insistir, se sirvió café. Había en su voz una mezcla de cansancio y resignación, como si entendiera que cualquier intento de detenerlo sería inútil. Después del desayuno, las hermanas subieron al ático para continuar revisando cajas de ropa vieja y papeles familiares. Tom esperó unos minutos, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo de madera. Luego tomó su chaqueta, una linterna y la caja de herramientas que había traído del garaje. El aire frío le golpeó el rostro cuando salió al porche. Respiró hondo. Había esperado este momento toda la noche, y ahora que lo tenía frente a sí, una extraña mezcla de ansiedad y reverencia le hizo dudar por un segundo. La colina parecía observarlo, los árboles inclinados como testigos. El sendero hacia el cobertizo estaba empapado. Cada paso hundía sus botas en el barro, y el sonido era absorbido por la niebla. Cuando llegó a la puerta, el silencio era absoluto, interrumpido solo por el goteo del agua desde las hojas. El candado colgaba pesado, oxidado pero firme, cubierto por una capa delgada de musgo. Lo tocó con la punta de los dedos. El metal estaba helado. Recordó la voz de su abuela repitiendo aquella frase de su infancia. «No es un lugar para niños». Ahora comprendía que no se trataba solo de una prohibición. Había una tristeza en esas palabras, como si protegerlo de lo que había dentro hubiera sido una carga para ella. Colocó las herramientas en el suelo. Probó primero con un destornillador, intentando forzar el pestillo. El metal chirrió, pero no cedió. Luego con el martillo golpeó una vez, 2 veces. Un eco hueco respondió desde dentro, como si la pequeña estructura respirara. Tom se detuvo, conteniendo la respiración. No sabía qué esperaba escuchar. Un sonido,
Una voz, un recuerdo. El corazón le latía con fuerza. Finalmente tomó el serrucho y comenzó a cortar el cerrojo. El ruido del metal al romperse fue seco, casi violento. Durante un instante, tuvo la sensación de que había cruzado una frontera invisible, algo más profundo que una simple puerta. Empujó el picaporte. La madera cedió con un quejido largo y el interior se reveló poco a poco ante la luz gris del día. Esperaba encontrar desorden, polvo, telarañas, el olor del abandono, pero lo que vio lo dejó inmóvil. Todo estaba ordenado con una pulcritud imposible. Las paredes de madera relucían limpias, el suelo barrido y en los estantes decenas de cajas apiladas cuidadosamente, cada una con una etiqueta escrita en una caligrafía que reconoció de inmediato. La de su abuela, fechas, nombres, años que se extendían por más de medio siglo. En el centro de la habitación, una mesa pequeña sostenía una lámpara apagada, una botella de tinta y un grupo de cuadernos encuadernados con cinta. El olor del lugar era distinto al de la casa. Aquí no había humedad ni moho, sino una fragancia sutil a jabón, papel y cera. Tom dio un paso adentro y el suelo crujió apenas. Cerró la puerta tras de sí, sin pensarlo. La sensación de encierro fue inmediata, pero no desagradable. Se sintió como si hubiera entrado en un santuario. Todo tenía una armonía secreta, un orden que transmitía calma. Se acercó al primer estante. Las etiquetas estaban escritas con la precisión de quien dedica horas al detalle. 1953, 1954, 1955. Abrió una caja al azar. Dentro había sobres cuidadosamente atados con una cinta, cada uno con un nombre distinto. Los papeles, aunque antiguos, estaban en perfecto estado. La tinta aún era legible. Tom tomó uno con manos temblorosas. En la parte superior leyó Harriet McGowan, 1957. Abrió el sobre y encontró una carta escrita con esa misma caligrafía firme y elegante que recordaba de las notas que su abuela dejaba en su cumpleaños. Querida Harriet, el mundo puede ser cruel, pero siempre guarda un rincón para la esperanza. Le envió la fotografía que perdió, con la esperanza de que le devuelva un pedazo de lo que le fue arrebatado. Con afecto, M. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Una mujer joven sosteniendo a un bebé. Los bordes estaban desgastados, pero las sonrisas eran inconfundibles. Tom sintió un nudo en la garganta. Dejó la carta sobre la mesa, respiró hondo y siguió mirando. En la pared del fondo, un pequeño crucifijo colgaba junto a una fotografía enmarcada. Mabel, mucho más joven, de pie frente al mismo cobertizo. Sonreía, con las manos manchadas de tierra, el rostro iluminado por el sol. Debajo, un sobre prendido con una chincheta llevaba escrito un solo nombre: Tom. Durante unos segundos no se movió. El aire se volvió espeso y el sonido de su propia respiración le retumbaba en los oídos. Estiró la mano lentamente, descolgó el sobre y lo abrió. Dentro, un papel doblado con cuidado. La letra, inconfundible. Mi querido Tom, decía, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí. No te culpo por haber abierto la puerta. Tal vez lo esperaba. Hay cosas que deben ser descubiertas en su momento, y este es el tuyo. Lo que encuentres aquí no nos pertenece solo a nosotros, sino a aquellos cuyas historias fueron olvidadas. Cuídalo hasta que sepas qué hacer. No había más, ni una explicación, ni una despedida. Solo la firma, Mabel. Tom se sentó lentamente en el banco junto a la mesa. Miró a su alrededor con una mezcla de desconcierto y reverencia. Aquello no era un cobertizo. Era un archivo, un refugio, quizás una extensión del alma de su abuela. No podía imaginar cómo había pasado décadas construyendo aquel universo sin que nadie lo notara. Tomó otro de los cuadernos y lo abrió. En la primera página, con tinta azul, un título: Registro de nombres y lugares. Debajo, listas de personas, fechas, direcciones, notas breves. A medida que avanzaba, comprendió que su abuela había dedicado su vida a escribir a desconocidos, a consolar a extraños, a devolver fragmentos perdidos del pasado. El sonido del viento afuera parecía un suspiro. Tom se levantó y caminó hasta la ventana del fondo, una ventana que no recordaba haber visto desde fuera. La luz entraba en una línea oblicua.
bañando la mesa y las cajas. Por un instante imaginó a Mabel allí, en las noches silenciosas, escribiendo bajo esa misma lámpara, escuchando el mismo viento. Perdió la noción del tiempo. Abrió una segunda caja y luego otra. En una encontró pequeñas prendas de bebé cuidadosamente dobladas. En otra una medalla con una cinta roja. En otra, recortes de periódico con obituarios y anuncios de matrimonio. Todo estaba etiquetado con fechas precisas. Era un registro de vidas. Cada carta, cada objeto era un testimonio. Cuando al fin levantó la vista, la luz del día había comenzado a desvanecerse. Se dio cuenta de que había pasado horas allí dentro. Guardó el sobre con su nombre en el bolsillo y cerró las cajas con cuidado. Mientras salía, tuvo la sensación de dejar atrás algo vivo, algo que respiraba en el silencio. La lluvia había comenzado otra vez, fina y persistente. El aire fresco lo golpeó en la cara, devolviéndolo al presente. La casa se veía distante, con las luces encendidas en la cocina. Caminó despacio hasta el porche. Evelyn estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados y la expresión tensa. ¿Dónde estabas?, preguntó al verlo llegar empapado. Solo revisaba algo. ¿En el cobertizo? Su voz se endureció. Tom, ese lugar no está en condiciones. Podrías haberte lastimado. Él negó con la cabeza, evitando su mirada. Está en perfectas condiciones. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pero Tom no respondió. Pasó junto a ella, dejando un rastro de agua en el suelo, y subió las escaleras. En su habitación sacó el sobre del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Las palabras, si estás leyendo esto, resonaban en su mente una y otra vez. Esa noche no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana, observando el reflejo del cobertizo bajo la lluvia. Le parecía distinto ahora, menos una amenaza, más una promesa. Había algo esperándolo allí, algo que lo conectaba no solo con su abuela, sino con una multitud invisible de vidas que ella había rescatado del olvido. Cuando el amanecer tiñó de plata los campos, Tom supo que volvería. No por curiosidad, sino por necesidad. La puerta ya no era una frontera, sino el principio de una historia. Afuera, el viento trajo el olor del papel húmedo y la madera antigua. En el silencio de la casa dormida, escuchó algo que no era eco ni sueño. El leve clic imaginario de una lámpara encendiéndose en la oscuridad. La lluvia había cesado al amanecer, dejando tras de sí un aire cargado de humedad y el canto apagado de los pájaros escondidos entre los árboles desnudos. La colina parecía descansar después de la tormenta. El cielo, aún gris, se reflejaba en los charcos del camino, y el olor a tierra mojada se colaba por las rendijas de las ventanas. Dentro de la casa, todo seguía en silencio. Tom se levantó antes que los demás, con los ojos aún marcados por el cansancio, pero con la determinación intacta. No había podido dormir. Había pasado la noche releyendo el breve mensaje de su abuela, las pocas líneas que le había dejado en aquel sobre. No nos pertenece solo a nosotros, sino a quienes fueron olvidados. Aquella frase, tan simple y tan enigmática, se repetía en su mente como una melodía sin fin. Cuando bajó a la cocina, el reloj marcaba las 6. Preparó café sin hacer ruido y se quedó observando cómo el vapor subía lentamente de la taza, como si todo el universo se redujera a ese hilo blanco que se disolvía en el aire. Desde la ventana podía ver el cobertizo, intacto, tranquilo, con el candado roto colgando como un diente oxidado. La visión de esa puerta abierta lo inquietaba y al mismo tiempo lo atraía. Había sentido algo extraño allí dentro, algo que no podía explicarse con palabras. No era miedo, sino una sensación de que el tiempo funcionaba distinto en aquel pequeño espacio, como si el mundo se detuviera y solo quedara la voz de su abuela escribiendo en la oscuridad. Evelyn bajó unos minutos después, todavía con el rostro adormecido. Al verlo despierto y vestido, suspiró. ¿Vas a salir otra vez? Sí, respondió Tom sin dudar. Necesito volver al cobertizo. Tom, ayer ya te pasaste medio día ahí. ¿Qué crees que vas a encontrar ahora? No lo sé, contestó él mirando por la ventana. Pero siento que apenas he empezado a entender algo. Ella lo observó en silencio, como si quisiera decirle algo y no se atreviera. Finalmente se limitó a asentir. Ten cuidado, dijo.
Las tablas del suelo deben estar viejas. Tom sonrió, agradecido por la excusa práctica que ocultaba su preocupación. El aire fuera era fresco, más claro que los días anteriores. Las gotas de agua aún colgaban de las ramas del manzano, brillando como pequeños cristales. El barro se pegaba a sus botas mientras avanzaba hacia el cobertizo. Cada paso parecía llevarlo más lejos del presente, y más cerca de un tiempo que no era suyo. Al llegar, empujó la puerta lentamente. El interior lo recibió con la misma quietud reverente que la primera vez. El olor a papel y madera se mezclaba con el leve perfume de jabón, y la luz, filtrándose por la pequeña ventana, caía justo sobre la mesa donde reposaban los cuadernos. Se sentó. Durante unos minutos no hizo nada, solo escuchó. Podía oír su respiración y más allá, el rumor de la casa al fondo, débil y lejano. Frente a él, los cuadernos parecían esperarlo. Tom tomó el primero, el que llevaba la fecha de 1953, y desató con cuidado la cinta que lo mantenía cerrado. Las páginas, amarillentas por el tiempo, conservaban la tinta azul aún visible. La letra de Mabel era firme, inclinada, precisa. La primera línea decía: «Hoy comienzo un proyecto que no sé si sabré terminar. Hay demasiadas vidas que terminan en silencio. Alguien debe recordarlas». A medida que leía, la imagen de su abuela se hacía más nítida en su mente. En las páginas siguientes, Mabel narraba pequeños fragmentos de la vida del pueblo. El nacimiento de un niño, la muerte de un granjero, el incendio en una tienda, la boda de dos jóvenes que se habían fugado. No eran simples anotaciones. Cada historia estaba escrita con una ternura contenida, como si al ponerlas en palabras les devolviera la existencia que el tiempo pretendía borrar. En los márgenes de algunas páginas había dibujos minúsculos: una flor, una casa, una cruz. Tom pasó las horas leyendo. Descubrió que los primeros cuadernos eran casi un diario colectivo. Mabel registraba los acontecimientos del pueblo, pero no como una cronista distante, sino como una guardiana. En una página de 1954, hablaba de un niño enfermo al que había llevado pan y sopa. En otra de 1956, de una mujer que lloraba frente a la tumba de su esposo y a quien ella había escrito una carta anónima para consolarla. Cuando abrió el segundo cuaderno, fechado en 1958, la escritura había cambiado. Ya no se trataba de notas sueltas, sino de cartas completas. Algunas comenzaban con «querido amigo» o «querida señora», otras con un simple «a quien lea esto». Eran palabras de aliento, de consuelo, de esperanza. Mabel escribía a personas que habían perdido algo, o a quienes la vida había dejado atrás. A veces incluía poemas, otras, solo silencios entre líneas. Tom sintió que el aire dentro del cobertizo se hacía más cálido, como si cada palabra trajera un poco de la presencia de su abuela. A medida que pasaba las páginas, entendía que aquello no era una afición, sino una misión. Su abuela había dedicado su vida entera a escribir, no para sí misma, sino para otros. No buscaba respuestas ni gratitud, simplemente escribía porque creía que las palabras podían salvar a las personas del olvido. Se levantó para observar las cajas que llenaban las paredes. Cada una tenía una fecha distinta, algunas con palabras adicionales. Cartas enviadas, nombres perdidos, orfanatos, viudas de guerra. Había también una caja más pequeña, marcada con un símbolo, un corazón dentro de un círculo. Tom abrió esa. Dentro encontró cartas más cortas, casi notas, todas con ese mismo símbolo dibujado al final. En una de ellas leyó: «A veces el dolor se disfraza de silencio. Si alguien lee esto, que sepa que fue amado». Sintió un escalofrío. No podía imaginar cuántas noches su abuela había pasado allí, escribiendo a desconocidos, reuniendo fragmentos de vidas rotas. Se preguntó cómo había empezado todo, qué la había llevado a crear ese refugio de papel. Tal vez una pérdida propia, un vacío que intentó llenar con la memoria de otros. Recordó su sonrisa, siempre tranquila, su voz pausada, y comprendió que detrás de esa serenidad se escondía una fuerza inmensa, una voluntad de mantener vivos a los que el mundo había olvidado. Afuera, el sol empezaba a filtrarse entre las nubes, llenando el interior de una luz dorada. Tom se acercó a la ventana y miró hacia la casa. Desde allí,
Su madre parecía una figura lejana, moviéndose dentro de un cuadro antiguo. Pensó en ella, en cómo había crecido sin entender realmente quién era su madre, y sintió una punzada de tristeza. Volvió a sentarse. En la esquina del escritorio encontró otro cuaderno más delgado, titulado Cartas que no fueron enviadas. Lo abrió con cuidado. En la primera página había una frase escrita en tinta más oscura. Escribo aunque no reciba respuesta, porque el silencio también habla. Eran cartas dirigidas a nadie en particular, o tal vez al universo. En una de ellas, Mabel reflexionaba sobre la muerte. No temo morir. Temo que la gente olvide que alguna vez existí. Por eso escribo, para recordar que estuvimos aquí, que fuimos parte de algo más grande que nosotros mismos. Tom cerró el cuaderno y se quedó un rato con las manos sobre la tapa. El silencio del cobertizo se había transformado en un acompañante. Ya no se sentía solo. Cada palabra que había leído parecía un hilo invisible que lo unía a su abuela, como si ella aún estuviera allí, guiando sus manos, mostrándole lo que debía ver. No supo cuánto tiempo pasó hasta que escuchó la voz de su madre llamándolo desde la casa. La tarde se había deslizado sin que lo notara. Guardó los cuadernos en su lugar y se levantó, pero antes de salir se detuvo frente a la mesa. Había algo sagrado en aquel espacio. Tocó el borde de la lámpara apagada, imaginando el resplandor cálido que debió acompañar tantas noches de escritura. Luego salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Evelyn lo esperaba en el porche. «Tom, ¿otra vez ahí dentro?» Su tono era una mezcla de cansancio y preocupación. «Tenías razón», dijo él. «Las tablas están firmes». Ella frunció el ceño. «No hablo de eso. ¿Qué haces ahí?» Tom dudó un momento antes de responder. «Leo lo que ella dejó». «¿Qué dejó?», preguntó su madre desconcertada. «Historias», respondió él en voz baja. «Vidas, cosas que nadie recordaba». Por un instante, Evelyn pareció no entender. Luego su expresión cambió. No dijo nada más, solo bajó la mirada y entró en la casa. Tom la siguió, pero su mente seguía en el cobertizo. Esa noche, mientras cenaban, la conversación se redujo a lo mínimo. La lluvia volvió, golpeando suavemente las ventanas. Tom apenas probó la comida. Cada sonido del viento le recordaba el crujido del papel, el roce de las páginas que había tocado. Cuando finalmente subió a su habitación, no pudo resistirse. Encendió la lámpara de su escritorio y colocó frente a él la carta que su abuela le había dejado. La leyó una vez más, y luego con una caligrafía temblorosa pero decidida, comenzó a escribir sus propias notas sobre lo que había descubierto. Escribió sobre las cartas, los nombres, los años, las historias entrelazadas en aquella pequeña habitación. Mientras escribía, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo, como si, de alguna manera, al poner todo en palabras, continuara el trabajo de ella. Aflojó el lápiz, se reclinó en la silla y cerró los ojos. Afuera, el sonido de la lluvia se hizo más constante, como una respiración acompasada. En su mente, vio a su abuela de nuevo, sentada en su silla junto a la mesa, escribiendo a la luz de la lámpara, rodeada de silencio y de amor. Y por primera vez comprendió que su vida había estado llena de voces, no de soledad, que su silencio no era vacío, sino una forma de escuchar. La noche avanzó. En el escritorio, la carta seguía abierta, la tinta aún fresca. Tom la miró antes de apagar la lámpara. Sabía que al día siguiente volvería al cobertizo. Sabía que aún había mucho por descubrir, y que cada palabra escrita por Mabel lo acercaría un poco más a entender quién había sido realmente su abuela. Porque ella, más que guardar secretos, había guardado almas. Y ahora, esas almas le hablaban a través del tiempo, confiándole el deber de seguir recordando. La mañana siguiente amaneció con un silencio húmedo, apenas interrumpido por el canto distante de los cuervos. El aire olía a leña mojada y a tierra, y una neblina pálida cubría la colina, volviendo todo difuso, como si el mundo hubiera decidido tomar un respiro antes de continuar. Tom despertó temprano, con el cuerpo cansado y la mente aún atrapada en las palabras que había leído la noche anterior. Las páginas de los cuadernos de Mabel se le aparecían una y otra vez en la memoria. Los nombres, las historias,
las vidas entretejidas en la caligrafía constante y serena de su abuela. Había pasado gran parte de la noche escribiendo notas propias, tratando de dar sentido a la magnitud de lo que había descubierto, pero cada intento lo dejaba más sobrecogido. Su abuela no solo había escrito cartas, había reconstruido destinos. El café de la cocina estaba frío cuando bajó. Evelyn y Marjorie ya estaban allí, revisando documentos y hablando en voz baja sobre el notario. Cuando lo vieron, se detuvieron unos segundos, como si esperaran que dijera algo. «¿Vas a volver allí, verdad?», preguntó Evelyn, sin necesidad de especificar a dónde. «Sí», respondió Tom. «Todavía no he terminado de entenderlo todo». Marjorie dejó sobre la mesa una carpeta abierta, llena de papeles amarillentos. «Encontré recibos antiguos, donaciones, cosas que están a nombre de mamá. No entiendo de dónde salía el dinero». Tom las miró con una calma que no sentía del todo. «Tal vez lo averigüemos hoy», dijo. El camino al cobertizo seguía húmedo. Las huellas de barro marcaban un sendero irregular entre la hierba alta. La puerta permanecía entreabierta, igual que la había dejado el día anterior, y al cruzarla sintió la misma sensación de estar entrando en otro tiempo. Todo permanecía exactamente igual, las cajas alineadas, los cuadernos en su sitio, la lámpara apagada pero lista, como si Mabel pudiera volver en cualquier momento para continuar su tarea. Encendió la lámpara. La luz cálida se expandió lentamente por las paredes, iluminando los nombres escritos con tinta. El aire estaba lleno de esa mezcla de cera, papel y algo que no lograba identificar. Quizá el eco mismo de las palabras. Se sentó y tomó otro de los cuadernos. En la primera página, la fecha de 1962 y una frase que lo estremeció. «Hay personas que desaparecen de los registros, pero no de la memoria. Mi deber es traerlas de vuelta». Las horas pasaron sin que lo notara. Cada carta que abría era un fragmento de una vida entera. Había notas a viudas, madres, soldados, obreros, niños perdidos. En una de ellas, fechada en 1964, Mabel escribía a una mujer que había perdido a su esposo en un accidente minero. «No hay palabras que curen, pero sí las que acompañan. Si siente que el mundo se ha vuelto pequeño, recuerde que alguien, en algún lugar, la piensa esta noche». La letra era firme, sin temblores, como si su abuela hubiera sostenido el dolor de otros con sus propias manos. Tom cerró el cuaderno y se quedó un largo rato en silencio. Se preguntó cuántas noches habría pasado ella aquí, escribiendo, rodeada solo por el sonido del viento y el olor a madera vieja. Intentó imaginarla con su bata de lana, la lámpara encendida, la taza de té a medio terminar junto a los papeles, y comprendió que el cobertizo no había sido un refugio de aislamiento, sino una extensión de su corazón. Cada palabra escrita era un gesto de amor. El chirrido de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Su madre estaba de pie en el umbral, observando el interior con una mezcla de asombro y desconcierto. «No puedo creer esto», susurró. Tom sonrió levemente. «Yo tampoco». Evelyn entró con pasos cautelosos, como si temiera alterar algo sagrado. Sus ojos se movieron por las estanterías, las cajas, las etiquetas ordenadas. Se acercó a la mesa y tomó un cuaderno. Lo abrió y leyó un fragmento en voz baja. Sus labios temblaron apenas. «Si un niño no recuerda su nombre, recuérdelo tú, porque un nombre es una forma de no desaparecer». Repitió la frase, más para sí que para él. «Ella lo hacía todo sola», dijo Tom. «Pensé que era una mujer silenciosa, nada más», murmuró su madre. «Pero esto es enorme». Se sentaron juntos. Tom le mostró las cartas, las fotografías, los pequeños objetos guardados con tanto cuidado. Evelyn las tocaba con delicadeza, casi con miedo. En un momento, encontró una pequeña medalla envuelta en un pañuelo. Al desplegarlo vio grabado un nombre: Daniel Holloway. «¿Conoces a los Holloway?», preguntó ella. Tom asintió. Había una granja de esa familia, abandonada hace años. «Mira esto», dijo ella sacando una carta de la caja. Estaba fechada en 1964. «Por favor, cuiden de este niño. Sus padres murieron con dignidad y su historia merece seguir viva. Firmado, Mabel Thompson». Evelyn respiró hondo. Ella protegía niños y familias enteras.
añadió Tom. Los buscaba, los unía, los recordaba. Durante un largo rato, ninguno habló. El sonido del viento se colaba por las rendijas, moviendo levemente los papeles sobre la mesa. Evelyn se pasó una mano por los ojos. Yo no sabía nada. Pensé que era solo una mujer solitaria que pasaba el tiempo en el jardín. Era mucho más que eso, dijo Tom. Tenía una misión, aunque nunca nos la explicó. Decidieron pasar el resto del día allí, clasificando las cajas. Tom anotaba los nombres y las fechas, mientras Evelyn leía fragmentos en voz alta. A medida que avanzaban, el aire del cobertizo parecía llenarse de una energía nueva. Ya no era solo un cuarto cerrado. Era una habitación llena de voces. Cada nombre leído en voz alta devolvía a alguien al mundo. Encontraron cartas dirigidas a organizaciones, a orfanatos, a hospitales, incluso a ministerios. Mabel había escrito sin descanso durante décadas. En una carta de 1970, pedía apoyo para una familia desplazada por un incendio. En otra, de 1983, agradecía a un benefactor anónimo que había donado dinero para becas escolares. Evelyn empezó a entender que el dinero que su madre había ahorrado durante años no había ido a parar a una cuenta oculta, sino a personas reales. Todo este tiempo, dijo con un hilo de voz, mientras yo pensaba que ella era tacaña, estaba ayudando a otros. Ella lo hacía en secreto, respondió Tom, quizás porque creía que la bondad no necesitaba ser vista. La tarde fue cayendo lentamente. La luz del sol entraba por la ventana en un tono ámbar, iluminando el polvo suspendido en el aire. En el centro de la mesa, los cuadernos abiertos parecían brillar. Evelyn se levantó y caminó hasta el crucifijo colgado en la pared. Lo tocó con la punta de los dedos. Nunca fui muy religiosa, dijo. Pero si esto no es fe, no sé qué lo sea. Tom asintió. Ella creía en algo más grande. No en un Dios de templos, sino en la memoria de la gente. Cuando la noche cayó, ambos regresaron a la casa en silencio. Marjorie los esperaba con gesto cansado. ¿Dónde estaban?, preguntó. Evelyn se acercó y le puso en las manos una carta. Mira lo que hacía mamá. Marjorie la leyó lentamente, y al terminar, el rostro se le suavizó. Nunca nos habló de esto. No necesitaba hacerlo, dijo Evelyn mirando a Tom. Tal vez esperaba que alguien lo encontrara cuando fuera el momento. Esa noche, la casa estuvo más viva que nunca. Los tres se quedaron despiertos junto al fuego, leyendo en voz alta fragmentos de los diarios de Mabel. Cada historia traía consigo una emoción distinta. Gratitud, tristeza, esperanza. Había relatos de mujeres que habían encontrado trabajo gracias a sus gestiones, de veteranos que recibieron ayuda anónima, de niños que habían vuelto a ser adoptados. Era como si el pasado entero del pueblo pasara por sus manos. En un momento, Tom se detuvo. Había encontrado una nota diferente, escrita con una letra más insegura, fechada poco antes de la muerte de su abuela. Decía, mis manos tiemblan, pero sigo escribiendo. Todavía hay nombres que no he encontrado. Si no puedo hacerlo yo, tal vez alguien más lo haga. Guardó silencio. Evelyn lo miró con lágrimas en los ojos. Te eligió a ti, susurró. Tom negó, pero sabía que era verdad. Cuando todos subieron a dormir, él volvió a la cocina. Sacó del bolsillo una lista que había estado preparando. Nombres, direcciones, fechas. Algunos aún eran legibles, otros se habían perdido con los años. Decidió que los buscaría, que trataría de saber si esas personas o sus descendientes seguían vivos. Quería completar el círculo que su abuela había dejado abierto. Al amanecer, cuando el cielo comenzó a teñirse de azul, Tom aún seguía escribiendo. En el silencio de la casa, solo se oía el sonido de la pluma sobre el papel. Afuera, el cobertizo permanecía inmóvil bajo la luz débil del nuevo día, como un guardián paciente. Dentro de él, las cartas dormían en sus cajas, esperando ser leídas, esperando que alguien como Mabel las hiciera hablar otra vez. Tom se asomó a la ventana. En el horizonte, la niebla se levantaba poco a poco, revelando los campos que su abuela había amado tanto. Sonrió con tristeza. Sabía que lo que había comenzado como una simple curiosidad se había convertido en algo mucho más grande. Ya no se trataba solo de descubrir un secreto familiar, sino de honrar una promesa silenciosa, la promesa de recordar. Mientras el sol despuntaba,
tomó el abrigo y salió al porche. El aire frío le mordió la piel, pero le hizo bien. En el cielo, los primeros rayos se extendían sobre la colina, iluminando el cobertizo. Tom comprendió entonces que lo que su abuela había construido no era solo un archivo de cartas, sino un puente entre los vivos y los muertos, y que ahora, por voluntad o destino, él era el guardián de ese puente. El viento sopló suavemente entre los árboles, moviendo las hojas húmedas. Parecía que la colina misma respiraba, y Tom, con el rostro vuelto hacia el cobertizo, supo que al día siguiente volvería allí, que seguiría leyendo, buscando, conectando los fragmentos dispersos de las vidas que su abuela había rescatado del olvido. Porque en esas voces recuperadas, sentía que la suya también encontraba un lugar. La mañana siguiente trajo una claridad distinta. El aire sobre la colina era frío, pero luminoso, y un resplandor dorado se filtraba entre las ramas desnudas de los árboles. Después de tantos días de lluvia, el sol había regresado con una suavidad que hacía brillar las gotas secas sobre la hierba. Desde la ventana de la cocina, Tom observaba el cobertizo bañado en esa luz nueva. No parecía ya el mismo lugar oscuro y prohibido que había descubierto semanas atrás. Ahora era un punto de encuentro entre el pasado y el presente, un corazón palpitante de memoria. Sobre la mesa había una pila de papeles que había organizado junto a su madre. Listas de nombres, fechas, fragmentos de direcciones. Cada uno era una puerta abierta hacia una historia, un hilo que conectaba la vida de Mabel con el mundo exterior. Evelyn entró con el teléfono en la mano, su expresión una mezcla de duda y esperanza. «He encontrado algo», dijo. «Una mujer llamada Grace Holloway. Su nombre está en varias cartas. Vive en el estado vecino». Tom levantó la vista. «¿Todavía vive?» «Eso parece. Tiene 84 años. Dice que conoció a nuestra madre». El corazón de Tom se aceleró. Era la primera voz viva, una persona que había recibido las palabras de Mabel en carne y hueso. Esa tarde, bajo un cielo que empezaba a cubrirse de nubes, marcaron el número. La llamada se estableció con un par de pitidos lentos, y al otro lado una voz frágil respondió. «¿Diga?» Tom se aclaró la garganta. «Señora Holloway, mi nombre es Tom Thompson. Soy el nieto de Mabel». Hubo un silencio largo y luego un suspiro. «Oh, cielo santo», dijo la voz. «Mabel». Pensé que ya nadie recordaba ese nombre. Durante casi una hora, la anciana habló sin detenerse. Contó cómo, después de perder a sus padres en un incendio, había recibido cartas firmadas solo con una M. Cartas llenas de consuelo, de consejos, de afecto. «Ella me ayudó a seguir adelante», dijo Grace. «Yo no tenía a nadie, pero sentía que alguien en alguna parte se preocupaba por mí». Su voz temblaba, pero no de tristeza, sino de emoción. «Guardé cada una de esas cartas en una caja. Las releo cuando me siento sola. Mabel fue mi ángel de la guarda». Cuando colgaron, Evelyn tenía los ojos llenos de lágrimas. Tom no pudo hablar durante un rato. La voz de aquella mujer había hecho real todo lo que hasta entonces parecía solo papel. Ahora sabía que las cartas no eran solo gestos simbólicos. Habían tocado vidas, habían cambiado destinos. «Mamá», dijo finalmente, «tenemos que contar esto». Evelyn lo miró. «¿Contarlo a quién?» «A todos», respondió él con calma. «No podemos dejar que su historia vuelva al silencio». Los días siguientes se llenaron de actividad. Tom comenzó a escribir una crónica con fragmentos de las cartas, fotografías y extractos de los diarios de Mabel. Quería que el mundo supiera quién había sido su abuela y lo que había hecho sin esperar reconocimiento. Su madre lo ayudaba a revisar los nombres y a contactar con familias que aún vivían en la región. Algunas respondieron con escepticismo, otras con emoción. Poco a poco, las piezas de una red invisible comenzaron a recomponerse. Una periodista local, Laura Simmons, leyó la historia en una publicación digital que Tom había escrito y se presentó una tarde en la colina. Llevaba una libreta, una cámara y una expresión de curiosidad sincera. «No sabía que existía algo así», dijo mientras observaba el cobertizo. «Un archivo personal de bondad». Tom la condujo dentro. Le mostró las cajas, las cartas, las fotografías. Laura tocó una de las notas con la delicadeza con que se toca un relicario. «Esto no es solo historia», dijo. «Es memoria viva.
Publicó el reportaje una semana después en el periódico regional con el título La mujer que escribió para que nadie fuera olvidado. En cuestión de días comenzaron a llegar cartas, correos electrónicos y llamadas. Algunos querían donar, otros solo agradecer. Muchos recordaban haber recibido cartas anónimas décadas atrás. Ahora sé quién era, decían. El teléfono no dejaba de sonar. Vecinos del pueblo, antiguos alumnos de la escuela donde Mabel había enseñado de joven, personas que habían oído hablar de ella por primera vez. Algunos comenzaron a visitar la colina, trayendo fotografías y recuerdos. En poco tiempo, el cobertizo dejó de ser un secreto familiar y se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. Evelyn, al principio reticente, comenzó a recibir a las visitas con una mezcla de orgullo y humildad. Un día una mujer joven llegó con una carpeta. Dijo llamarse Clara West. Su abuela había sido una de las huérfanas que Mabel había ayudado a reunir con su familia. Traía una copia de una de las cartas originales. La depositó sobre la mesa con cuidado. Sin Mabel, mi abuela nunca habría encontrado a su hermano, dijo. Yo no estaría aquí si no fuera por ella. Las palabras de Clara resonaron en el aire. Tom comprendió que lo que había empezado como una curiosidad se había convertido en una cadena de gratitud que se extendía mucho más allá de lo que podía imaginar. Los días se sucedían entre entrevistas, visitas y llamadas. La periodista Laura regresó varias veces, documentando cada detalle. Propuso una idea que tomó a todos por sorpresa: convertir el cobertizo en un pequeño museo comunitario. No un museo de vitrinas, explicó, sino un lugar vivo, donde la gente pueda venir a dejar sus propias cartas, sus recuerdos, sus voces. Que el círculo continúe. Tom no respondió al principio. Miró el interior del cobertizo. Aún le costaba imaginarlo lleno de visitantes, pero comprendía la fuerza de la propuesta. Mabel no había escrito para encerrarse en el silencio, sino para abrir caminos. Y quizás era eso lo que debía hacer ahora: abrir la puerta al mundo. Durante las semanas siguientes, los vecinos del pueblo se ofrecieron como voluntarios. Restauraron el techo, limpiaron las paredes, pulieron la madera. Evelyn y Marjorie clasificaron los documentos y los protegieron con fundas nuevas. Tom instaló una lámpara moderna junto a la vieja, que aún conservaba el aroma del aceite con que Mabel la encendía cada noche. El día de la inauguración amaneció con un cielo despejado y un viento suave. Los campos brillaban de verde y oro. Decenas de personas subieron por el camino hasta la colina. Algunos llevaban flores, otros sobres sellados, otros simplemente las manos vacías, como quien llega a visitar a un amigo. En la entrada del cobertizo, Tom había colocado una pequeña placa de bronce. Ella recordaba para que otros no fueran olvidados. Cuando llegó la hora del discurso, Laura se dirigió a la multitud. Su voz era firme, pero emocionada. Habló de Mabel como una mujer que había entendido que las palabras podían ser refugio, que la memoria era una forma de amor. Luego se dio el lugar a Tom. Él subió los escalones del porche con el corazón acelerado. Miró a su madre, que lo observaba desde el público, y respiró hondo. Mi abuela, dijo, nunca buscó reconocimiento. Hacía su trabajo en silencio, convencida de que cada historia merecía ser contada. Hoy ese silencio se rompe para seguir hablando a través de todos nosotros. La multitud aplaudió. Muchos lloraban en silencio. Después el cobertizo se llenó de visitantes. Gente leyendo cartas, tocando las fotos, dejando notas en una caja nueva que Tom había colocado bajo la mesa. En una esquina, una niña pequeña escribía con letra torpe: Gracias, señora Mabel, por cuidar de la gente. Al caer la tarde, el sol se filtraba por la ventana del cobertizo, iluminando las motas de polvo que flotaban como pequeñas estrellas. Tom se quedó solo un momento, de pie frente a la mesa donde todo había empezado. Cerró los ojos. En el silencio, casi podía oír el rasguño de la pluma de su abuela sobre el papel, el sonido pausado, constante, como un corazón escribiendo. Evelyn entró y puso una mano en su hombro. Ella estaría orgullosa, dijo en voz baja. Tom asintió. No lo sé. Creo que solo estaría feliz de ver que la gente sigue recordando. Cuando todos se marcharon, la colina quedó en calma. Desde la casa, la luz del cobertizo seguía encendida, visible en la distancia como una lámpara de vigilia. Tom se sentó en el porche y miró hacia ella.
No sentía tristeza, sino una paz profunda, como si la historia de Mabel hubiera encontrado finalmente su lugar. Esa noche, mientras el viento traía el olor de la hierba recién cortada, pensó en las palabras de su abuela. Lo que encuentres aquí no nos pertenece solo a nosotros. Ahora comprendía su verdadero sentido. El legado de Mabel ya no era solo suyo, sino de todos aquellos que habían aprendido a recordar. El cobertizo, alguna vez prohibido y silencioso, respiraba vida. Y Tom, observando la colina bajo el cielo estrellado, supo que su tarea apenas comenzaba, porque las voces que su abuela había rescatado seguían hablando a través del tiempo, y él sería quien las mantendría despiertas, una carta a la vez. El invierno llegó sin avisar, envolviendo la colina en un silencio blanco. La primera nevada cayó una madrugada de diciembre, cubriendo los árboles desnudos y el tejado del cobertizo con un manto uniforme. Desde la ventana de su habitación, Tom observaba cómo los copos descendían lentamente, girando sobre sí mismos antes de posarse en la tierra. El aire olía a frío y a leña quemada, y en la distancia se oía el crujido del bosque bajo el peso del hielo. Todo parecía quieto, detenido, pero en esa inmovilidad había una especie de calma, una pausa después de la vida agitada de los últimos meses. El cobertizo seguía allí, inmóvil bajo la nieve, con su luz encendida cada tarde, como un corazón que no dejaba de latir. Tom se había quedado a vivir en la casa. Al principio, pensó que sería solo por un tiempo, hasta ordenar los documentos y cerrar el ciclo de aquel hallazgo, pero pronto comprendió que la colina era ya su lugar. La vida en la ciudad le parecía lejana, ajena, un rumor de otra existencia. Aquí los días transcurrían entre la enseñanza, pues había aceptado un puesto como profesor de literatura en la escuela local, y las horas que dedicaba al archivo de Mabel. Cada mañana caminaba hasta el cobertizo, encendía la lámpara y se sentaba frente a la mesa, donde aún reposaban los cuadernos y las cartas de su abuela. Había convertido el espacio en una especie de centro de memoria. Cada semana llegaban sobres con cartas nuevas, enviadas por personas que querían agradecer o compartir sus propias historias. La primera vez que abrió uno de esos sobres, sintió algo que no esperaba. El mismo temblor en las manos que había sentido el día que rompió el candado de la puerta. Era como si cada carta que llegaba no fuera solo una respuesta, sino un eco del trabajo de Mabel, una prolongación de su voz. Algunas cartas venían de lejos, otras de vecinos del pueblo. Una mujer contaba que su madre había recibido un sobre anónimo en los años 70, con dinero suficiente para pagar un tratamiento médico. Un hombre recordaba cómo una carta con palabras de aliento había llegado a su casa justo después de la muerte de su esposa. Todos hablaban de la misma mujer, la misma firma invisible, Mabel. A veces, cuando el sol del invierno se alzaba débil sobre los campos helados, Tom salía al porche con una taza de café caliente y observaba el camino que subía hacia la colina. Había huellas nuevas cada día, las de los visitantes que seguían viniendo, aunque el frío los azotara. Algunos se quedaban unos minutos, otros horas, leyendo las cartas que se exhibían en las vitrinas o dejando flores sobre el escalón de madera. Había quienes lloraban en silencio y otros que simplemente sonreían antes de marcharse. Una tarde de enero, mientras ordenaba una de las cajas más antiguas, encontró algo que lo hizo detenerse. Era un cuaderno pequeño, de tapas gastadas, diferente de los demás. No tenía fecha visible, solo una cinta azul que lo ataba. Lo abrió con cuidado. En la primera página, la letra de su abuela aparecía más temblorosa, como si la hubiera escrito en sus últimos días. Si estás leyendo esto, decía, significa que el trabajo no terminó conmigo. No sé si podré ver el final de lo que empecé, pero confío en que alguien continuará. Escribir fue mi forma de permanecer, pero también de amar. No temas al silencio. En él se esconden las voces que esperan ser escuchadas. Tom cerró los ojos por un momento. Sintió que las palabras lo envolvían con la misma ternura que el recuerdo de sus abrazos de niño. Volvió a leer el texto varias veces. Aquella era, sin duda, la última carta de su abuela, una despedida y una entrega al mismo tiempo. La guardó con cuidado dentro de un sobre nuevo y la colocó en la caja que había marcado con el nombre Legado. Los días pasaban lentos bajo el invierno. El pueblo se cubría de hielo.
Los caminos quedaban ocultos bajo capas de nieve, y el viento del norte hacía crujir las ventanas por las noches. Sin embargo, el cobertizo seguía vivo. Cada viernes, Tom organizaba una pequeña reunión allí. Vecinos, estudiantes, curiosos y familiares de las personas mencionadas en las cartas se sentaban alrededor de la mesa para leer en voz alta fragmentos de las historias. A veces la voz se quebraba, otras se llenaba de risa, pero siempre había en el aire una emoción que lo abarcaba todo. Era como si el pasado, el presente y el futuro se dieran la mano en aquel pequeño espacio de madera. Evelyn acudía con frecuencia. Había cambiado desde el verano. Ya no evitaba hablar de su madre. Ahora la mencionaba con orgullo, y cada vez que llegaba una nueva carta, se encargaba de clasificarla personalmente. Una tarde, mientras tomaban té junto a la ventana, dijo algo que Tom no olvidó. «Sabes, siempre pensé que mamá se había encerrado en ese cobertizo para alejarse del mundo, pero ahora entiendo que era al revés. Se encerraba para abrazarlo». Tom asintió. «Sí, y lo hacía de la única forma que sabía, escribiendo». El invierno se dio poco a poco, dando paso a una primavera tímida. La nieve se derritió, los campos se llenaron de brotes verdes, y el aire volvió a oler a tierra fresca. El cobertizo volvió a abrir sus puertas de par en par. Los niños del pueblo lo visitaban en excursiones escolares. Algunos llevaban flores, otros escribían sus propias cartas para dejar en la caja de donaciones. Tom se sentía a veces más guardián que propietario. Cada mañana encontraba sobre la mesa nuevos papeles, nuevos mensajes, dibujos, poemas. El lugar se había convertido en un santuario de historias. Un día, al revisar el buzón de la casa, encontró un sobre sin remite. Dentro había una fotografía antigua, tomada en blanco y negro. Mostraba a un joven soldado sosteniendo una carta con la firma de Mabel al pie. En el reverso, una frase escrita con pulso firme. «Las palabras de Mabel me mantuvieron vivo». Debajo, un nombre. Helen Rivers, en memoria de mi padre. Tom se quedó largo rato mirando la imagen. Era una prueba más de que el eco de su abuela seguía alcanzando lugares y tiempos imposibles. Conmovido, decidió escribir su propio texto, no para un periódico ni para un libro, sino para el mismo archivo que Mabel había creado. Tomó una hoja nueva, la colocó sobre la mesa y comenzó a escribir con la pluma que había pertenecido a ella. «Querida abuela», empezó, «no sé si lo que hago tiene sentido, pero cada día entiendo un poco más tu silencio. Dijiste que escribir era recordar, y ahora sé que también es resistir. He descubierto que la bondad deja huellas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Este cobertizo ya no es solo tuyo. Ahora es de todos los que necesitan ser escuchados». Terminó la carta al anochecer. La dobló con cuidado, la guardó en un sobre y la colocó en la caja donde dormían las demás. En la etiqueta escribió: «Carta al mundo». Luego apagó la lámpara y salió al porche. El cielo estaba cubierto de estrellas. El aire olía a hierba y a promesa. Los meses siguientes fueron de renovación. Con ayuda de algunos voluntarios, Tom digitalizó cada una de las cartas de Mabel, creando un archivo en línea que pronto comenzó a recibir visitas de todo el país. Profesores, investigadores y estudiantes consultaban los documentos, enviaban mensajes de agradecimiento, ofrecían su colaboración. Incluso una universidad cercana propuso crear una beca en nombre de Mabel Thompson, destinada a jóvenes que quisieran estudiar escritura o trabajo social. Cuando Tom recibió la noticia, sintió que su abuela había ganado, sin proponérselo, la inmortalidad que nunca buscó. Una mañana de verano se organizó una pequeña ceremonia. Vecinos, antiguos beneficiarios de las cartas y estudiantes del colegio donde enseñaba Tom se reunieron frente al cobertizo. Había flores, risas y un aire de celebración tranquila. Evelyn, con un ramo de lavanda en las manos, tomó la palabra. «Mi madre escribió durante toda su vida sin esperar nada a cambio. Hoy sus palabras siguen viajando. No hay mejor prueba de que el amor, cuando es sincero, no desaparece. Solo cambia de forma». Después de la ceremonia, el cobertizo quedó abierto para todos. Los visitantes entraban y salían, observaban las vitrinas, dejaban notas en el buzón. Tom permaneció un rato en silencio, sentado en la silla donde tantas veces había imaginado a Mabel. El murmullo de las voces, el sonido de las risas y el perfume de las flores
creaban una atmósfera casi irreal. En ese instante, sintió que ella estaba allí, invisible, sonriendo en algún rincón de la habitación. Con el paso de los años, el lugar se consolidó como un símbolo de memoria y esperanza. El nombre de Mabel comenzó a aparecer en artículos, documentales, incluso en un libro que una editorial local publicó con fragmentos de sus cartas. Tom se encargó de escribir el prólogo. No habló de sí mismo, sino de la luz que ella había encendido y que nadie había podido apagar. Hay personas, escribió, que viven sin saber que están construyendo algo eterno. Mi abuela fue una de ellas. Su obra no fue escrita con ambición, sino con amor. Y el amor, cuando se entrega sin medida, se convierte en historia. Pasaron los años. La colina cambió con las estaciones. Verdes veranos, otoños dorados, inviernos azules. Tom envejeció con el paisaje. Su cabello se volvió gris, pero su rutina siguió siendo la misma. El paseo matutino hasta el cobertizo, la lectura de las cartas nuevas, las conversaciones con los visitantes. Cada tanto encontraba tiempo para escribir, aunque ya no buscaba publicar nada. Escribía porque, como su abuela, necesitaba hacerlo. Una mañana de primavera, cuando el aire estaba lleno de canto de aves, se sentó en su silla frente a la mesa y comenzó a redactar una última carta. La tinta se deslizó despacio sobre el papel. A quien lea esto, escribió, no importa cuánto tiempo haya pasado. Si encuentras estas palabras, recuerda que cada acto de bondad es una forma de eternidad. Las cartas pueden amar, incluso cuando sus autores ya no están. Terminó la carta al atardecer. La colocó junto a la lámpara, la misma que Mabel había usado durante tantos años. Luego apagó la luz y salió al porche. El cielo se teñía de un naranja profundo, y los campos se mecían suavemente bajo la brisa. Cerró los ojos. Por un momento, le pareció oír una voz familiar, la de su abuela susurrando. Gracias por continuar. Esa noche, el cobertizo brilló con una luz tenue hasta bien entrada la madrugada. Algunos decían después que, al pasar por el camino, vieron dos siluetas dentro, un hombre y una mujer, sentados frente a la mesa, escribiendo juntos. Nadie supo si era verdad, pero desde entonces, cada vez que alguien entra en aquel lugar, siente lo mismo. Una presencia cálida, un murmullo leve, como si las paredes respiraran historias. Y así, con el paso del tiempo, el cobertizo se convirtió no solo en un símbolo, sino en una promesa. Cada primavera, nuevos visitantes llegaban, nuevos niños escribían cartas, nuevas manos abrían sobres. El ciclo continuaba. Mabel, a través del trabajo silencioso de su nieto, seguía recordando. Porque la memoria, entendió Tom, no es solo recordar lo que fue, sino mantener vivo lo que merece seguir existiendo. El último amanecer que vio sobre la colina fue claro y sereno. El sol se elevó lentamente, dorando las maderas del cobertizo, y el viento movió las cortinas de la ventana. Dentro, sobre la mesa, descansaban dos cartas, una firmada por Mabel, otra por Tom. Ambas comenzaban con las mismas palabras, querido mundo. Y así, en ese eco perpetuo, la historia siguió viva, más allá del tiempo, más allá del olvido. Porque hay puertas que, una vez abiertas, ya nunca se cierran. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira también los otros videos del canal y comparte este video con tus amigos.